¿Saben que la delincuencia y esto del robo parece que es más viejo que el hilo negro? Casi de que el hombre es hombre. Hay una investigación de la historia, ladrones, historia social y cultural del robo en Chile desde 1870 a 1920. El autor está acá con nosotros, se llama Daniel Palma, historiador. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y agradecer mucho la invitación para conversar sobre estos temas. Mucho de lo que hoy se está viviendo en Chile no parece más que una réplica de aquellos tiempos no tan lejanos. Este tema de la delincuencia, de los robos, que es motivo de las encuestas, es bandera política en las campañas, ¿no es cierto? Da la sensación que el delincuente es el enemigo público número uno hoy en día. A través de esta investigación, Daniel, entonces, ¿a qué conclusión así primero puedes llegar a decir eso? ¿Es así? ¿Siempre ha sido así? A ver, lo primero que me gustaría señalar es que este es un trabajo que aborda un periodo que tiene muchas similitudes con el Chile actual, ¿no? En términos de que es un régimen gobernado por el liberalismo, donde se beneficia fundamentalmente de la extracción de la riqueza del salitre, y se presentan una serie de fenómenos sociales y políticos que son muy parecidos a lo que estamos viviendo en el Chile de nuestros tiempos. Concretamente, el motivo para hacer esta investigación apunta justamente a ofrecer claves en el largo plazo con respecto al fenómeno de la delincuencia, de la criminalidad, y la primera constatación que uno tendría que hacer es que cuando se habla de delincuencia, el gran tema son los delitos contra la propiedad, como se conceptualizan en términos jurídicos, es decir, el robo en sus más diversas facetas. Ahora, tú en un momento haces como unas distinciones, los tipos de delincuentes están en una primera etapa, los lanzas, también están los rateros, los bandidos, los estafadores. Se podían catalogar, digamos. Hoy en día también, ¿crees tú, se repite el mismo patrón? O sea, en la investigación diferenciamos fundamentalmente tres grandes ámbitos del robo, uno constituido por los bandidos, por el bandidaje rural, que ejerce mucha fascinación también sobre los escritores en general, también el AMPA urbano, que se comienza a constituir hacia fines del siglo XIX, particularmente en ciudades como Santiago y Valparaíso, y finalmente quizás el submundo menos explorado historiográficamente y que hoy día estamos teniendo gran cantidad de información al respecto, que es el mundo de las estafas y las falsificaciones, que algunos autores han conceptualizado como el delito de cuello y corbata. Pero al empezar a hurgar con más detalle, uno constata que en torno a estos tres ámbitos, digamos, circulan distintas figuras, ¿no?, que representan a los ladrones, y puede constatar también cómo el sistema judicial tiende a perseguir fundamentalmente a ciertos sectores que son estigmatizados en desmedro de otros. Entonces, o sea, tú quieres decir que los delitos de cuello y corbata son menos perseguidos que los otros. O sea, a partir de la investigación, una de las primeras conclusiones importantes es señalar que la transversalidad del fenómeno del robo es un tema que está presente en todas las clases sociales y particularmente en el periodo que se aborda en el libro, que es el Chile de la época del salitre, ¿no? Está plagado, digamos, de denuncias, de corrupción, de estafa, de malversación de caudales públicos, donde se ven involucrados miembros de las clases dominantes también. Si uno ve la prensa, generalmente en las portadas aparecen los delitos con violencia y en las páginas interiores van apareciendo estas otras referencias. Claro, tú haces de hecho referencia a justamente eso, das cuenta, ¿no es cierto?, de cómo en los noticieros, la televisión abren con esas noticias, la portada de los diarios es siempre noticia, un robo, si se roba un auto, una bicicleta, si asaltó una casa, en fin. Y por ejemplo te llama la atención lo poco que se puede haber sorprendido la gente con los robos de Pinochet, o el Banco RIC, que es catalogado de otra manera, y tú dices eso también es un robo. Ahora, sin embargo, me gustaría ver cómo ha ido evolucionando para sacar lecciones, ¿no? Decir, bueno, ¿qué se puede aprender al analizar el pasado? Por ejemplo, en materia de violencia, ¿ha aumentado la violencia a la hora de cometer estos asaltos a la propiedad, estos robos? Mira, en alguna medida sí, ¿no? Sí, en el estudio que yo hago, los delitos de robo con violencia en las personas no representan más de un 10% dentro del total de los delitos contra la propiedad. El grueso de
de los delitos son los hurtos, ¿no? Los robos sin dolor, las estafas, ¿no? En ese sentido, las estadísticas de los últimos años revelan que en Chile los robos con violencia se empinan sobre el 20%. En ese sentido sí hay un incremento de la violencia. Pero hay otros fenómenos que se han mantenido más o menos estables, particularmente el de la estafa, por ejemplo. Si uno compara las estafas con los delitos con robo con violencia, andan por ahí, los mismos niveles. ¿Cómo eran antes de qué hablamos cuando hablamos de estafa en el pasado y cuál es la estafa hoy en día? Bueno, están en primer lugar los cuenteros del tío en todas sus layas. Eso que te llama por teléfono y te dice su familiar está en un problema, necesita tanta plata. Claro, por ejemplo, ese tipo de llamadas también en aquella época, digamos, los comerciantes que llegaban de provincia, que los abordaban en la estación central para despojarlos, digamos, de sus productos. Y desde ahí las más grandes estafas. Hay un caso que se describe en el libro con harto detalle, uno de los pocos sobre los cuales tenemos un proceso judicial, que es, por ejemplo, una gran empresa, la Patagonia Consolidada, que hicieron nada menos que comprar petróleo en Estados Unidos y vaciarlo en un pozo que tenían en Magallanes, y de ese modo, digamos, dar la idea de que habían encontrado petróleo. Y ahí se provoca una estafa gigantesca que afectó a 3.000 personas. Estamos conversando con el historiador Daniel Palma a propósito de la historia de los ladrones, la historia social y cultural del robo en Chile, y haciendo un paralelo o tratando de hacer un paralelo o una proyección a lo que es hoy en día la delincuencia. Hoy en día que está, no sé, van cambiando las metodologías, ahora es el portonazo, en el pasado también ocurría y van cambiando de estrategia los ladrones. Sí, desde luego. Pero sabes que me gustaría llamar la atención sobre fundamentalmente dos fenómenos que me parece que siguen estando presentes en la delincuencia actual, digamos, ¿no? Lo primero tiene que ver con la gran sensación de impunidad que existe entre la población, ¿no? Con respecto a que muchos de los delitos, y particularmente los que generan mayor perjuicio económico, por ejemplo los que afectan a los dineros de la nación, como se decía antiguamente, ¿no?, quedan sin sanción. Entonces esta sensación de impunidad también lleva a que, según periodistas de la época, de fines del siglo XIX, que mucha gente simplemente incurra en estos delitos porque considera que no va a recibir un mayor castigo, ¿no? Y eso lo seguimos viendo en alguna medida, cuando uno ve las sanciones que reciben las farmacias, la colusión de pollo. Pero esa sensación también es la más fuerte es todavía en la población, al sentir que cuando ellos son víctimas de un asalto, de un lanzazo, tampoco hay sanción. Dice, hablan de la puerta giratoria, que etcétera, etcétera. Entonces, en general, la gente por eso vive con mucha inseguridad, ¿no? O te va a decir en las encuestas que es el problema más importante en Chile a resolver. Sí, pero va de la mano de esta sensación de impunidad, ¿no? Por eso digo, pero la impunidad en todos los aspectos, no solamente de los robos de cuello y corbata, también los otros. Desde luego. Y el otro fenómeno que me gustaría resaltar... ¿Pero eso en el pasado también era así? Sí, de hecho ya en la época se hablaba... Cuando robaban una gallina, ¿qué onda? Se hablaba del tema de la puerta giratoria, ¿sí?, de las pocas sanciones que existían para los ladronzuelos, y también de la invisibilidad de las sanciones que ocurrían en el mundo de las altas esferas, ¿no? A propósito del tema del salitre, por ejemplo, la evasión de impuestos, un montón de delitos. ¿Y cómo le decían a la puerta giratoria? No, más que nada se hablaba, digamos, los escándalos con respecto a la insuficiencia del sistema judicial, ¿no? Las críticas se van hacia la policía, hacia los jueces. Pero quería decir otro tema que tiene mucha similitud con hoy día, que es la complicidad social que se observa con muchos de estos delitos, ¿no? El hecho de que buena parte de la población, en el fondo, colabora en la reducción de los botines, ¿no? En aquella época, como hoy día, no era una mayor dificultad reducir las especies robadas, ¿no? La gente consume artículos robados porque son más baratos, ¿no? La gente que con su indiferencia, en el fondo, no denuncia, o solamente cuando le toca, ¿no?, hace la pataleta. Entonces también ahí hay un tema clave que tiene que ver con la circulación de los bienes robados, un mercado informal, ¿no?, que también creo que debiese ser apuntalado con más fuerza por parte de las autoridades hoy en día. Daniel, en cuanto hablamos, te preguntaba por los grados de violencia en los robos, tú me dices sí, ha aumentado también. ¿Quiénes robaban? Hoy en día el fenómeno es que cada vez más jóvenes, y también está asociado el tema de el narcotráfico o el consumo de droga, que estos chicos cuando van a robar a veces están en un estado muy malo por el consumo de droga. ¿Cómo era antes? Bueno, una de las hipótesis del texto es la idea de una cultura del robo. Yo quiero insistir con el tema de la transversalidad. Si bien efectivamente la persecución de los delitos se tiende a concentrar en los
ladrones de origen popular que tienen ciertas características, ciertos cortes de pelo, cierta vestimenta, pero está arraigado en todas las clases sociales. Sí. Y ciertamente el daño que genera un delito de estafa mayor equivale a 1000 y tanto. Hay gente que ha calculado que 1300 lanzazos equivalen a un robo de de alta escuela. En el sentido del monto, pero en cuanto a la víctima, al riesgo que corre, al susto, al sentirse agredido, que entren a tu casa o que amenacen a tus hijos, en fin, es terrible, aunque te roben una botella de vino, da lo mismo, pero el tema es ese, ¿no? La sensación, y eso me hubiera gustado hacer una comparación como cómo lo vivía la sociedad en ese entonces. Claro, pero es que hay distintos tipos de violencia, ciertamente que la violencia física, lo que implica la invasión de tu privacidad... que te pongan un cuchillo para sacarte incluso porque no le diste un cigarrillo... Claro, pero que los remedios cuesten lo que cuestan, me parece que es otra forma de ejercer violencia también, digamos, no sobre las personas, sobre los enfermos en este caso. Entonces, claro, el tema de la violencia y particularmente el narcotráfico ha cobrado mayor notoriedad en los últimos 20 años, podríamos decir, en Chile, ¿no? En ese sentido, si uno quiere hacer la comparación con el periodo que se aborda en el trabajo, digamos, prevalecían en aquella época más los robos sin dolor, más que hoy día, digamos. Pero el grueso de la delincuencia contra la propiedad sigue siendo, hoy día, los pequeños robos, las estafas que no implican violencia. Entonces, me parece que la estrategia debiese focalizar en ambos frentes, digamos, ¿no? Porque obviamente los delitos violentos tienen una mayor cobertura mediática y generan mayor alarma entre la población, ¿no? Pero ahí los mismos estudiosos hablan del concepto de inseguridad que tiene una dimensión objetiva y subjetiva. Cuando tú encuestas a las personas y dicen... la probabilidad de ser asaltado es muy alta, pero en realidad no han sido asaltados, ¿no? Entonces también hay que tratar de poner un poco de paño frío. Pero una cosa no quita la otra, ¿no? Porque si no se puede percibir como que relativizas el otro tipo de robo. O sea, ocúpense de los robos de los poderosos, que tienes toda la razón. O sea, debe haber ley pareja, ¿no? A eso me refiero. No estoy diciendo que haya que tener mano blanda con unos y con otros, ¿no? Y reconociendo los efectos que esto tiene. En un momento tú dices si acaso existe una suerte de cultura del robo chilense. ¿Por qué te haces esa pregunta? Bueno, cuando hablamos de la transversalidad, cuando hablamos de la sensación de impunidad, cuando hablamos de las complicidades que existen a nivel de la sociedad, se estructura una particular forma de concebir el robo, al punto que una serie de prácticas llegan a ser visualizadas como no delictivas, ¿no? O sea, si yo me cuelgo de un medidor de agua, por ejemplo, y salió un reportaje a propósito del tema en Informe Especial hace un tiempo atrás, ¿no? Mucha gente lo tolera, ¿no? Cuando se hizo el experimento que hizo el periodista en ese reportaje de que le entregaron 2.000 pesos de más devueltos a las personas y solamente una devolvió esos 2.000 pesos, ¿no? Te está hablando de temas mucho más profundos que están en nuestra sociedad. En otros países eso no ocurre, ¿no? La gente que le dan un vuelto de más lo devuelve. Entonces, a eso nos referimos con el tema de la cultura del robo. ¿El concepto de rehabilitación existía? Hay intentos, digamos, de establecer, obviamente, escuelas correccionales, por ejemplo, para los niños. La infancia delincuente ya era un problema muy debatido hace 100 años atrás, ¿no? Y se escribía a mucho propósito en las revistas policiales, por ejemplo, en la prensa. Pero claro, siempre se topaban con la falta de recursos, con la falta de igual personal idóneo. En ese sentido es bien asombroso, pero han pasado más de 100 años y uno constata cómo se van reiterando fenómenos bastante similares. ¿Será que es un tema que no tiene solución? ¿Con el cual debemos aprender a convivir? No, yo creo que es un tema que sí tiene solución, de todas maneras. Uno podría decir, a modo de eslogan, que el caldo de cultivo de la delincuencia es la desigualdad social, de todas maneras. Y en ese sentido el gran desafío es emparejar la cancha. Y me parece que las reformas, digamos, que se están discutiendo hoy día, la reforma laboral, la reforma educacional, podrían colaborar muchísimo en lo que sería la reducción de la delincuencia contra la propiedad en el futuro, ¿no? En la medida que se regula el mercado del trabajo. Hoy día tenemos muchos empleos informales, mucha gente que se ve arrastrada a esto porque queda sin trabajo, y una educación que enfatice en la necesidad de ser honesto, ¿no? O sea que tú dices... Esto puede cambiar. Claro, las razones entonces los temas de fondo siguen siendo los mismos y se han intentado muchas maneras de querer combatirlo, pero ninguna llega al éxito, porque tal vez no se abordan estas otras
estas otras razones. Exacto. Bueno, en todo caso, interesantísima la reflexión. Ojalá lo lean las personas que están a cargo de establecer las políticas públicas de la lucha contra la delincuencia, ¿no? Considerando entonces que el delito contra la propiedad es una de las expresiones más contundentes de la criminalidad, este estudio cobra particular interés por tratarse de uno de los temas más sensibles, mediáticos y políticamente utilizados en el Chile actual, como dice acá en el libro. Así que Daniel Palma, muchísimas gracias. El libro es editorial LOM, Ladrones, Historia Social y Cultural del Robo en Chile entre 1870 y 1920, y muchas otras reflexiones y análisis también están allá adentro. Que te vaya bien. Bueno, y ojalá que la gente pueda leer más libros de historia. Creo que hace la historia bien. Enseña mucho. Sí, claro. Y agradecerlo, mandarle saludos a la gente que está escuchando y a mi universidad, a la Universidad Alberto Hurtado. Así es, saludos a nuestro querido auspiciador, la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, ya vienen las noticias del Diario Cooperativa, nos encontramos mañana a las 9. Chau. Una nueva mañana en Cooperativa.